Bendiciones, mis hermanas. Sean todas bienvenidas en nuestra 35ª concentración de damas de los templos bíblicos, con el tema Dios, refugio eterno. Damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos ha permitido poder hacer nuestra actividad. A pesar de la situación que estamos viviendo con el COVID, podemos hacer nuestra actividad porque el Señor nos ha permitido, esperando de que este sea un tiempo de edificación tanto para ustedes como para nosotras. Bendiciones. Padre, gracias. Gracias por este momento tan especial que tú nos has permitido reunirnos para escuchar, para alabar, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estábamos tan anheladas de esperando este momento para reunirnos, para nosotros alabarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque todas las cosas, Señor, tú las has preparado. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que se haga, todo aquí presente y lo que están escuchando, Señor, sean dirigidos por ti, Padre Santo. Y que todo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente esté, Señor, concentrado en ti y que tú te glorifiques y que tu Santo Espíritu se derrame en cada uno de nuestros corazones y que todo, Señor, usando a tu sierva, usando las canciones, seamos, Señor, edificadas para gloria y alabanza tuya. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, te bendecimos y te adoramos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanas, damos gracias al Señor porque el momento tan esperado, el día tan esperado de nuestra concentración ha llegado. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios, verdad? En un día, 2 días, un año. ¿Se imaginan ustedes cuántas bendiciones nos da el Señor a diario? Asimismo nos ha dado el Señor muchas bendiciones y muchas hemos sido edificadas en los 35 años de nuestra concentración. Ahora, nosotras vamos a disfrutar y vamos a ver cómo han sido esos años. Reseña de los 35 aniversarios de la concentración de damas. La concentración de damas de los templos bíblicos del Cibao tuvo su origen en la iglesia de los Fidelitos. Allí se reunían algunas mujeres tales como Mary Gómez, Lucrecia, Josefina y otras grandes mujeres del Señor. En sus inicios, esto se realizaba una vez por mes. Esta idea surgió por la necesidad que había del crecimiento, aprendizaje de la palabra de Dios y la oración. A medida que fueron pasando esas reuniones, la hermana Lucrecia vio que era muy bueno y provechoso para la vida cristiana, por lo que sugirió la idea de que se compartiera con otras hermanas congregaciones. Hoy por hoy, somos muchas congregaciones que pertenecemos a esta concentración de damas, compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por la vida de todas estas grandes mujeres y por su valentía, ya que gracias a esta valentía, hoy nosotros podemos celebrar 35 aniversarios de gracia, gozo y aprendizaje en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Qué bueno ha sido Dios para con nosotras en estos 35 años de concentración. 35 años de fidelidad, gracia, misericordia y bondad. 35 años en los que hemos visto generaciones irse y otras crecer. 35 años de infinitas bendiciones espirituales. Demos gracias al Señor y preparemos nuestros corazones y voces para cantar. Es hora de alabar al Señor. Al oír tu voz.
descansar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Hermosa participación del grupo de alabanza. Ahora, mis queridas hermanas, vamos a tener nuestra cápsula de salud. Este año queremos hablarte sobre el COVID-19, un tema que ha estado en la palestra desde el 2019, a finales, en diciembre. Hemos oído mucho sobre el COVID, pero vamos a ver algunas cosas importantes para prevenir esta enfermedad. Primero, ¿qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. En este caso se trata del SARS-CoV-2. Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Una persona debe sospechar de COVID-19 cuando presenta al menos 2 de los siguientes síntomas: tos o estornudo, fiebre, dolor de cabeza, muchas veces seguido de pérdida del olfato y del gusto, dificultad respiratoria, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos o dolor musculares, que ya vienen siendo síntomas secundarios. Pero, ¿qué debo hacer para protegerme del COVID? Hemos escuchado mucho sobre las medidas, pero hoy quiero que nos enfoquemos en 3 y que sean las 3 que tomes en prioridad para protegerte o prevenir esta enfermedad. La primera, el uso de las mascarillas. No un uso inadecuado, sino que las mascarillas se deben utilizar de tal manera que le cubra la nariz y la boca y asegurarla por debajo del mentón. Ajuste su mascarilla contra los lados de su cara, con la tira detrás de las orejas. Si tiene que acomodarse las mascarillas constantemente, quiere decir que no está ajustada correctamente. El uso de las mascarillas va a evitar la entrada de las partículas del COVID-19. Mantener una distancia de 6 pies. Si hay un positivo en la casa, debe ser aislado en una habitación y todo lo que él toque debe ser desinfectado y proveerles utensilios para él solo. Fuera de la casa, mantén esta distancia. Evita estar en lugares concurridos y evita llevarte las manos a los ojos o boca. La tercera medida que quiero mostrarte es el lavarse las manos frecuentemente. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Es de suma importancia que se lave antes de comer, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, entre otros momentos. Si no dispone de agua y jabón en este momento, use un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra toda la superficie de la mano y frótelas hasta que la sientas seca. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Querida hermana, estas son simples medidas: usar mascarilla, mantener una distancia y lavarnos las manos. Podemos prevenir esta enfermedad y estar alerta a cualquier síntoma. Si en tu familia o lugar de trabajo alguien presenta 2 o 3 de estos síntomas, debemos ser precavidos. Esta persona debe realizarse su prueba PCR para así saber si está positivo o negativo al virus. Cuídate, pues cuidándote tú, cuidas a los demás. Esperando que esta cápsula de salud haya sido para bendición. Estuvo contigo la doctora Carolina Collado de Acevedo.
Bendiciones. Muy bien, mis hermanas, después de haber tenido un momento tan especial escuchando las alabanzas hacia nuestro Señor, ahora tendremos el manjar de la palabra de Dios con nuestra hermana Juana de Prensa. Juana Elvira Contreras nació en Monte Plata, ciudad del noroeste de la República Dominicana, hija de los señores Joaquín Moreno y Dilia María Contreras. Siendo de una familia muy humilde y tradicionalmente católica, a la edad temprana de 12 años, conoce a Cristo como Salvador en la iglesia Templo Bíblico de Monte Plata. Desde entonces comenzó a participar en las actividades de la pequeña iglesia y a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Su mentora fue la misionera canadiense Eva May Russell, quien visitaba Monte Plata todas las semanas y enseñaba a los niños y jóvenes el amor y el respeto por la palabra de Dios. En el año 1971 contrae matrimonio con el señor Juan Ramón Prensa, otro joven cristiano de la iglesia a quien también la misionera había tomado bajo su instrucción. Tienen 6 adultos, 13 nietos y una bisnieta. Juana y Ramón Prensa estuvieron encomendados a la obra misionera por los templos bíblicos en el año 1975 y desde entonces se dedicó, junto con su esposo, a llevar la palabra de Dios a nivel nacional e internacional a través de retiros, conferencias, campañas evangelísticas, campamentos y otras más. En el año 1986 respondieron a la vocación recibida para trabajar con niños en riesgo. Con la ayuda del Señor fundaron el Centro Educativo Eva May Russell, una institución sin fines de lucro que atiende a la población de niños en riesgo en Monte Plata. El centro comenzó operando en un local rentado con una matrícula de 11 niños, algunos de los cuales nunca habían ido a la escuela por falta de recursos o por la negligencia de las familias. Los Prensa fueron los maestros, padres y guías espirituales de estos niños. En la actualidad, la matrícula del centro es de 214 estudiantes y del cuerpo docente está compuesto por 22 maestros, 3 de los cuales son exalumnos de la escuela, y de la misma han egresado cientos de jóvenes que hoy son cristianos fieles y ciudadanos de bien. En el año 2004, Juana y Ramón Prensa abrieron el programa residencial Casa Monte Plata, el cual brinda albergue a niños en condición de abandono u orfandad. El centro tiene en la actualidad 40 niños y jóvenes que reciben cuidados básicos y protección a través de un programa diseñado para ayudarles a desarrollarse física y espiritualmente en un ambiente cristiano. La hermana Juana de Prensa junto a su esposo viven en la actualidad en el Hogar para Niños Casa Monte Plata, fungiendo de directores y hasta el momento continúa en su labor de maestra de la palabra de Dios. Así que mis hermanas, con ustedes les presento a Juana de Prensa. Amadas hermanas, que el Señor continúe bendiciendo a cada una de ustedes. Alabamos al Señor porque una vez más ustedes pueden celebrar su concentración de mujeres el 27 de febrero. ¡Qué bueno! Hoy es el día de nuestra independencia y ustedes toman el tiempo para glorificar el nombre de Dios y eso es maravilloso. Alabamos al Señor por este día porque este es el día que Él hizo. Y también, hermanas, alabamos al Señor porque Él nos permite reunirnos, aunque sea de esta forma, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque Él dice en su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. En este momento histórico que nos toca vivir, esta es la manera como nos juntamos. Y damos gracias a Dios porque podemos hacerlo así. Este día vamos a estar desarrollando un hermoso tema, Dios, refugio eterno. Y vamos a comenzar leyendo en el Salmo 90 y vamos a leer los versos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este Salmo, el Salmo 90. Y dice así, Señor, tú
nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué glorioso! Este Salmo 90 fue escrito por Moisés, pues no todos los salmos fueron escritos por David. Y dice que es una oración de Moisés, varón de Dios. Ahora bien, hermanas, este Moisés, varón de Dios, que tuvo una relación tremenda con él, al punto de que llegaron a hablar cara a cara, no siempre tuvo esta íntima relación con Dios, no siempre Moisés pronunció estas hermosas palabras. Y para nosotros entender cómo llegó este hombre, este varón de Dios, cómo llegó a ser tan íntimo con él, nosotros vamos a tratar de ver cómo fue que Dios se presentó a Moisés. Porque aquí en este salmo Moisés dice que Dios es refugio de generación en generación. Y también dice que Dios es refugio antes que naciesen los montes. Y declara que Dios es, y Él es desde el siglo y hasta el siglo, dando a entender la eternidad de Dios. Entonces vamos a leer también en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y dice así, Éxodo 3, y vamos a tener una lectura larga. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La palabra de Dios dice lo siguiente. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren,
¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque tú eres eterno, Dios grande y poderoso. Es la intención, oh Señor, de nosotros hablar acerca de tu palabra. Hablar de ti, oh Dios, a las hermanas y a las amigas que están escuchando. Te pedimos, Señor, que te revele, que hables, que nos enseñes, Señor. Que tu palabra sea palabra de poder y de gracia en la boca de tu sierva y que todas tus hijas salgan edificadas. Y también, Señor, que las amigas que estén escuchándonos puedan entender el mensaje de este evangelio eterno y que puedan venir a tus pies. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amadas hermanas, Dios es refugio eterno. Y esto es una realidad tremenda que nosotros podemos ver en la historia del pueblo de Israel. Y vamos a ver esta realidad de Dios, refugio eterno, a través de Moisés, su siervo. Este hombre al cual Dios ha escogido para que sea el libertador, el que saque a su pueblo de Egipto a una tierra que Él le ha prometido hace ya muchos años. Y qué bueno que hoy estamos celebrando nuestra independencia, ¿verdad? La fiesta de nuestra liberación. Porque en un tiempo unos hombres decidieron tomar la rienda y hacer que el pueblo dominicano llegase a tener identidad como pueblo y que fuera lo que somos hoy. Pues asimismo nosotros vemos que Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo. Bueno, ya su pueblo era pueblo en el sentido de que Dios lo había decidido y había prometido a Abraham que de sus lomos haría una gran nación. La mayoría de nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, de cómo fueron los patriarcas teniendo a sus hijos hasta el punto de que Israel tuvo 12 hijos que fueron los 12 que fueron los patriarcas, ¿verdad? Así que este pueblo que había sido engrandecido en Egipto, pero que después de esto también había sido esclavizado, estaba clamando a Dios por su liberación, porque ellos sabían que Dios había prometido que los iba a sacar con mano fuerte. Y entonces nace Moisés, ¿verdad? De una manera extraordinaria, en un momento tremendo de la historia del pueblo de Israel, siendo esclavo. Y este hombre que se había creado como príncipe en el imperio de Egipto, pero que yendo a ver a su pueblo lo había visto siendo maltratado y en un acto heroico, ¿verdad?, había dado muerte al que maltrataba a uno de sus hermanos. Había tenido que huir, hacía 40 años había tenido que huir del imperio. Ahora Moisés está en el desierto, Moisés está apacentando unas ovejas y ve este extraordinario hecho que encontramos aquí en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Moisés ve una zarza ardiendo y ve que la zarza arde pero no se consume. Y él decide ir a ver el fenómeno, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Y Dios le habla a él desde esta zarza. Dios le declara a él su propósito, lo que él tiene en mente hacer.
y le dice: Moisés, yo te voy a enviar a ti para que vayas a mi pueblo y le diga que tú vas a sacarlo de Egipto. Pero nosotros encontramos aquí a un hombre con cierta renuencia, con temores, que no está totalmente convencido del plan de Dios, porque la verdad de toda la verdad es que él no conocía a Dios hasta este momento. Este es su primer encuentro con él. Así que él tiene renuencia y dice argumentos, ¿verdad? Que él piensa que lo están ayudando, como en este asunto del que Dios le está hablando, pero lo que quiero hacer notar, hermano, es que precisamente esa declaración de Dios a este hombre en ese primer encuentro, es lo que asienta las bases para que Moisés llegue a ser el siervo de Dios que llegó a ser. Entonces vamos a notar algunas cosas de las que Dios dice de sí mismo. Por ejemplo, Moisés con mucha propiedad le dice a Dios: bueno, yo voy a llegar a tu pueblo, yo voy a llegar al pueblo de nuevo, al pueblo judío, y yo le voy a decir: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Él dice que yo los voy a sacar. Ellos me van a preguntar: ¿pero cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? Entonces Dios le dice: dile que yo soy el que soy. Esta declaración de Dios es: yo soy el que existo en mí mismo, el que siempre he sido y seré. Moisés aún no está muy convencido y Dios tiene que aclararle en los versos 14 y 15 a Moisés acerca de sí mismo, quién es él. Entonces le dice: yo soy el que soy, y le vas a decir que yo soy, simplemente yo soy, te envía. Y él repite al final del verso 15 lo siguiente: este es mi nombre para siempre, este es mi nombre para siempre, y con este nombre me van a recordar por los siglos. Así que aquí asentamos la primera cosa: Dios es eterno, y porque Dios es eterno, Él puede ser, o Él es, refugio eterno. Ahora, hermanas, cuando hablamos de refugio, nosotros tenemos que pensar en peligro, porque el refugio es un lugar que se construye porque hay peligro, ¿verdad? Nosotros, los dominicanos, vivimos en el trayecto de los huracanes. Así que la palabra refugio es una palabra que nosotros manejamos, ¿verdad? Todos los años, desde el 1 de junio y el 30 de noviembre, nosotros estamos en la temporada ciclónica. Durante todo este tiempo, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo, porque muchas veces y muchas personas tienen que salir de sus lugares de peligro a refugiarse. Así que cuando hablamos de refugio, nosotros sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pero Dios es refugio eterno. Ahora vamos a pensar un poco en los refugios temporales. Los refugios temporales que se construyen para guarecerse de los peligros. Por ejemplo, en los lugares de guerra, cuando la persona tiene que salir huyendo en medio de una guerra, se refugian en otros países y entonces construyen unos lugares donde los refugiados están. También cuando hay un terremoto, a partir de que el terremoto termina y comienzan las personas a darse cuenta que lo han perdido todo, que han perdido su casa y todo eso, buscan refugio. Igual los ciclones. Los refugios temporales no solamente están para ayudarnos en momentos de peligro, como esto que dije, sino que también el humano necesita refugio muchas veces por otras causas de peligro. Una mujer que está siendo maltratada por su esposo, ella busca refugio, ¿verdad? Y las autoridades construyen lugares de refugio para estas mujeres. También cuando tú estás teniendo problemas económicos, muchas veces necesitas refugiarte en alguien más poderoso que tú para que te ayude económicamente. Así que
En el mundo son necesarios los refugios, pero los refugios son temporales. Y quiero señalar eso de la temporalidad de los refugios. Primero, porque los refugios se agotan. Hay muchas veces que en medio de una situación en el mundo, muchas personas se quedan sin refugio porque se acabaron los refugios. Ya no hay más lugares de refugio. Otras veces, los refugios se destruyen a sí mismos, como nosotros hemos visto que algunas veces construyen un refugio para un evento como un ciclón, y el refugio no aguanta, ¿verdad? El refugio también se destruye y eso es desastroso. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios como refugio eterno, no estamos hablando de un refugio temporal, y eso es lo glorioso. Estamos hablando de un refugio que permanece y que permanece para siempre. Pero claro, Dios es nuestro refugio eterno y ahora estamos hablando en el plano espiritual. Porque no solamente en el plano físico, ¿verdad? En este mundo donde nos desarrollamos existen los peligros, sino que también hay peligro espiritual. Así que Dios es refugio para todo, refugio para lo temporal y refugio también para lo espiritual. Dios le revela a Moisés su esencia, su ser, y Dios le dice: yo soy, yo existo en mí mismo, nadie me hizo, yo estoy por encima de todo y yo soy el que lo ha hecho todo. El eterno yo soy, entonces puede ser refugio eterno. De otra forma no pudiera ser refugio eterno si Él no fuera eterno, pero Dios existe por siempre y para siempre, en un presente continuo todo el tiempo. Así que, hermanas, el Señor, en Dios tenemos refugio eterno. Y también quiero decirle que hay muchas otras palabras que podemos utilizar para refugio. Por ejemplo, nosotros encontramos en la palabra de Dios que hay otras palabras como fortaleza, amparo y roca, y otras que nos hablan de eso, de la seguridad que podemos tener en Dios en medio de los peligros de la vida, no importa que sean peligros físicos o que sean peligros espirituales. La Biblia está llena de referencia a Dios como refugio, como amparo, como fortaleza y como roca. Como estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es como el espejo en el que nos vemos nosotros. Dios escogió este pueblo para que llevara su nombre, este pueblo para darse a conocer. Así que a través del pueblo de Israel, Dios se ha dado a conocer por mucho tiempo, ¿verdad? Y luego Dios hizo promesas a este pueblo, comenzando por Abraham, que le dijo: mira, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros vemos que esa promesa de Dios se cumplió. Entonces nosotros podemos ver que el Dios eterno, Jehová, el eterno yo soy, que se apareció a Moisés en esta zarza y que anduvo con ellos por 40 años en el desierto, siendo su guardador, siendo su refugio, siendo el que le proveyó siempre, el que lo cuidó siempre. Este pueblo de Israel que anduvo por este desierto y que la palabra de Dios dice que la promesa de Dios se cumplió de una manera tan maravillosa en este pueblo que al final de este trayecto ni su zapato se había gastado, ni su vestido se había roto. Ahora, este eterno yo soy que llevó el pueblo de Israel por el desierto durante todos estos años, ese eterno yo soy se encarnó, tomó cuerpo, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo
nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y en el verso 4 lo siguiente. Dice que el pueblo de Israel que iba por el desierto, ¿verdad? Dice, todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que encontramos a Cristo desde el Antiguo Testamento. Encontramos a ese eterno yo soy que se da a conocer a Moisés y al pueblo de Israel, tomando cuerpo, haciéndose hombre con un propósito. Juan también nos dice en el Evangelio y en el capítulo 1 que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Cristo es el eterno yo soy que se ha hecho carne. Y el propósito de Dios al tomar cuerpo, el propósito de Dios al hacerse hombre es porque el ser humano que Dios había creado en el principio había fallado, había pecado. Ese hombre que Dios había creado para que viviera feliz eternamente había fallado y entonces Dios había tenido que dar una sentencia de muerte. A partir de ahí, el hombre ha vivido en un peligro continuo, un peligro espiritual continuo. Ese peligro es el peligro de la condenación eterna, de la perdición eterna, de ir a estar en el infierno por toda la eternidad. Así que Dios mismo proveyó un medio por el cual hacer que el hombre pudiera tener de nuevo refugio en Él. Y toma cuerpo. Y cuando Él toma cuerpo es porque había de morir. Esa era la sentencia. La paga del pecado es muerte. Y al principio, al pueblo de Israel, Dios le puso lo que se llamó el continuo sacrificio. El pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero por el pecado. Ahora ese Cristo que vimos, que Juan dice que era Dios desde el principio y que era la luz del mundo, después el mismo Juan declara un día que lo ve pasar, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que viene a morir, porque morir era necesario. Y nosotros encontramos entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, comenzando a leer en el verso 7, lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, óiganme, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el eterno yo soy, que toma cuerpo, que se encarna, que viene a morir, tiene un proyecto. El proyecto es que el hombre se libre del peligro eterno de vivir eternamente perdido en el infierno y que tenga la vida eterna, la salvación eterna. Qué glorioso, hermanas, qué glorioso que nuestro amado Señor, el Dios eterno, que toma cuerpo, que se encarna, muere por nosotros y nos dice aquí que Él vino a ser autor de eterna salvación. Pero hay otra cosa eterna también que el Señor logró para nosotros con su muerte. Lo encontramos en el capítulo 9 y en el verso 12 de este mismo libro,
dice que, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, como le decía ahorita que el pueblo de Israel tenía que ofrecer, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que el Señor vino para obtener para nosotros, ¿verdad? Vino a ser autor de eterna salvación, y mediante esa muerte también el Señor obtuvo eterna redención. Así que el Señor ha pagado el precio, ¿verdad? El precio que había que pagar, porque nosotros estábamos esclavos. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios tuvo que usar mano fuerte para sacar a su pueblo por medio de Moisés de Egipto. Ahora estamos nosotros esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y el Señor, mediante su muerte, hace que nosotros obtengamos eterna redención. Así que hemos sido comprados por siempre. Hemos sido comprados por siempre. Pero no solamente la muerte del Señor nos dio, como vimos en el capítulo 5, la eterna salvación, como vemos en este capítulo 9, verso 12, la eterna redención, sino también en el 15 nos dice lo siguiente: así que por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Bueno, el pueblo de Israel era el pueblo del pacto de Dios. Nosotros no teníamos parte en el primer pacto, ¿verdad? Nosotros éramos los gentiles, nada teníamos que ver con eso. Pero ahora nosotros vemos que en este nuevo pacto, cuando Dios mismo, el Eterno, se hace carne y muere por nosotros, esa muerte también sirve para que nosotros entremos al nuevo pacto. Y ahora en este nuevo pacto nosotros tenemos la promesa de la herencia eterna. El pueblo de Israel fue salvo del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel fue redimido, ¿verdad?, de la esclavitud egipcia. Y el pueblo de Israel obtuvo una tierra. Nosotros tenemos mayores cosas que la que obtuvo Israel, porque nosotros tenemos salvación eterna, redención eterna y una herencia eterna en los cielos. ¡Qué glorioso! Dios, refugio eterno. Ahora, cuando pienso en refugio, hermanas, también tengo que pensar en lo siguiente. Nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y esa expresión, acerquémonos confiadamente, me hace pensar en esto de los refugios y me hace pensar en los dominicanos. El pueblo dominicano, incrédulo, ¿verdad? Porque todos los años tenemos la misma situación de que es la temporada ciclónica. Y los ciclones grandes regularmente duran hasta 20 años para volver. Nosotros tuvimos el último gran ciclón, el ciclón George, hace ya muchos años, ¿verdad? En el 98. Y el dominicano nunca piensa que el ciclón va a venir, ¿verdad? Y preparan los refugios y vienen los socorristas. Y la gente no quiere salir de su casa. La gente no quiere ir al refugio. Ahora el Señor nos dice, no solamente a nosotros, los creyentes, sino a los inconversos también. Acerquémonos confiadamente, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Óiganme, ¿para qué tenemos que acercarnos a Dios, refugio eterno? Dice, para hallar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Estamos viviendo una situación tremenda. Estamos viviendo por casi ya un año una pandemia que ha azotado a este mundo postmoderno en el que vivimos, ¿verdad?
Han habido muchas pandemias a través de los años. En el año 18 creo que fue la última gran pandemia en el mundo y murieron millones y millones de personas. Ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo vivir una pandemia. Y nos ha tocado vivir situaciones tremendas, ¿verdad? Nosotros hemos oído de familias enteras que han muerto a causa del COVID-19. Todavía mucha gente no cree que sea cierto que el COVID-19 existe. Bueno, no vamos a discutir eso. Lo que sí vamos a decir es que estamos viviendo tiempos de peligro, porque no es solamente tiempo de peligro a causa de lo sanitario, a causa de las enfermedades. Estamos viviendo tiempos de peligro a causa de la economía. Hay muchas personas que están cayendo en la bancarrota. Estamos viviendo tiempos peligrosos a causa de que la persona se ha vuelto muy violenta, ¿verdad? De la violencia que hay en el mundo. Y pudiéramos señalar muchas causas de peligro. Y todo eso, cuando hablamos de peligro, entonces tenemos que pensar en refugio. Ahora hay una cosa. Dios no solamente es el refugio eterno. Dios es el único refugio. No hay más refugio. Ustedes recuerdan, hermano, una ocasión cuando el Señor Jesucristo está hablando palabras que le parecieron duras a la gente. Y vienen los discípulos a decirle al Señor, tus palabras son duras y algunos están volviendo atrás. Y el Señor los mira y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? Y entonces Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sin embargo, nosotros estamos viendo hoy, en medio de los peligros en los que estamos, a muchos hermanos que se han vuelto disidentes, que están volviendo atrás, por diferentes razones. Pero, amadas hermanas, aquí estamos nosotros y estamos oyendo la palabra. Hermanas, que nuestra actitud no sea de la que cuando oyen, aquellos que oyeron volvieron atrás, sino que seamos como Pedro, que al oír digamos, Señor, tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el refugio eterno. Hermanas, es glorioso saber esto. Dios es nuestro refugio y no hay más lugar donde ir. Así que nosotras pudiéramos decir con muchos de los salmistas, encontramos en los salmos porciones tras porciones de hombres que escribieron y señalaron a Dios como su refugio, como su roca, como el sostén de sus vidas, como el lugar donde ellos podían ir y quedarse hasta que pasara el peligro. Así que vamos a ver algunos salmos que nos hablan a nosotros acerca de este Dios nuestro, que ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que se encarnó, que tomó cuerpo y que encarnado, Él murió por nosotros y obtuvo eterna salvación, eterna redención y nos ha prometido una herencia eterna en los cielos. Vamos a ver, por ejemplo, palabras de los hijos de Coré. En el Salmo 46 dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Hermanas, que podamos decir con estos hijos de Coré estas palabras. Y el último verso de este salmo dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué glorioso, hermana. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ese Dios de Jacob que ya vimos, ¿verdad? Que llevó a Israel por el desierto por 40 años e hizo que este pueblo fuera por este desierto sin temer, porque Dios estaba con ellos en una columna de fuego por la noche y en una nube por el día para protegerlo. Dios era refugio para ellos. Dios fue refugio para ellos, hermana, y Dios es refugio para nosotras. Vamos a ver también en el Salmo 62
y este salmo es de David. Ustedes saben que David vivió en peligro mucho tiempo de su vida. Y David dice lo siguiente: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Y oigan como dice: el alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Qué glorioso, hermana. Estas personas que vivieron en peligro gustaron el refugio de Dios, se refugiaron en Él. Y vamos a repetir también con Moisés del Salmo 90, el verso 1 y 2. Señor, tú, óiganme, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es Dios. Pero Él es Dios fuerte. Él es Dios potente. Él es Dios poderoso. No hay más refugio donde podamos ir. Pero hermanas, no puedo terminar sin señalar lo siguiente. Los refugios se construyen. Los refugios de aquí, de la tierra, están ahí. Hasta le ponen un letrero, refugio. Pero hay muchas personas que no hacen caso al llamado a refugiarse. Y nosotros vemos después lo catastrófico que es, lo triste que es. No hace mucho tiempo, este año, ¿verdad? En la temporada ciclónica, nosotros vimos cómo azotaron algunos fenómenos de la naturaleza a Centroamérica. Creo que todos ustedes vieron. Eso fue algo terrible, ¿verdad? Lo que pasó este año en Centroamérica, la destrucción que hubo. Pero vimos lo mismo que sucede aquí en la República Dominicana. Muchas personas se quedaron en sus endebles viviendas. Muchas personas se quedaron en los lugares de peligro, obrando de una manera necia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que oye su palabra y no la obedece es como aquel hombre que construyó su casa en la arena. Y vinieron vientos y soplaron, y vinieron aguas con ímpetu, y la casa se derrumbó. Pero hubo otro hombre sabio, ¿verdad?, que construyó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Ya vimos que la roca es Cristo. Y vinieron vientos y soplaron, y vino el agua con ímpetu, pero la casa permaneció de pie. Hermana, Jesucristo, nuestro refugio eterno. Jesucristo nos dice una cosa maravillosa, porque vino para traernos una herencia eterna. Vamos a leer entonces, hermanas, para terminar, esta promesa del Señor. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha sido refugio de generación en generación y lo será por siempre, hermana. Qué glorioso, más allá de la muerte. Por eso dice el salmista en el Salmo 23 al final: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenía esa fe el salmista. Y el Señor Jesucristo, Dios eterno encarnado, que murió por nosotros, nos da esta promesa.
yo me voy a ir, pero yo voy a volver. Voy a preparar refugio eterno para ustedes. Amadas hermanas, gocémonos y entremos confiadamente, entremos confiadamente al lugar santísimo. Acojámonos a ese refugio, no seamos renuentes. Y las amigas, para terminar, las amigas que nos están oyendo. Hay un peligro eterno, hay una perdición eterna. Hoy Dios te está ofreciendo refugio eterno en Cristo Jesús. Recíbelo, abre la puerta de tu corazón, ora y entrégate a Él. Y tú, hermana, di como dijeron los salmistas, ¿Cómo dijeron los salmistas? El Señor es mi refugio, no resbalaré. Hermana, que el Señor nos bendiga y nos ayude a no olvidarnos que en Dios tenemos refugio eterno, que no tenemos que temer, pero que tenemos que ir, tenemos que entrar, tenemos que ir y refugiarnos en Él. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, mis hermanas, la verdad que hemos tenido un banquete excepcional. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana Juana. Y ya después de este programa que hemos tenido con esas alabanzas y también con este mensaje que nos vamos a quedar, vamos a terminar con palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidas estamos infinitamente de ti por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio eternamente, Señor, y lo serás. Gracias, Señor, por usar a nuestra hermana Juana, la cual, Señor, nos ha dado palabras de consuelo, de aliento, de esperanza, por sobre todo, de saber que no estamos solos, que no estamos solas, que estamos en las manos del Dios creador, nuestro Dios eterno. Gracias, Padre, porque aún en medio de toda esta situación tú nos has permitido compartir este hermoso momento, Señor, que desde tantos años hemos tenido, y aunque físicamente no hemos estado, gracias, Señor, porque nos ha permitido hacerlo de esta manera y hemos sido igualmente edificadas y confrontadas con tu palabra. Te rogamos, Señor, tu dirección en todo, Señor, lo que nosotros podamos seguir haciendo, y sobre todo, Padre Celestial, que cada una de nuestras hermanas, tanto de nuestras iglesias como de las que nos escuchan, puedan ser, Señor, confiadas, puedan estar confiadas en ti, confiadas, Señor, en tu gracia y sabiendo que no estamos solas. Gracias, Señor, una vez más por este momento. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, y a ti sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, mis hermanas, el momento culminante, donde las anfitrionas de este año, las hermanas del ciruelito, les van a entregar la antorcha a nuestras hermanas de La Vega. Así es que, ¡un aplauso! Muy bien, en este momento, mis hermanas, estamos haciendo entrega de este símbolo, ¿verdad?, de la concentración, quienes serán ustedes las responsables ahora, Dios mediante, en este año que viene, esperando en el Señor, que así como nos ha ayudado en todo este tiempo, también a ustedes les ayude. Muchas bendiciones. Infinitamente agradecida de Dios de esta nueva oportunidad que nos da de honrarle y glorificarle a través de este magno evento. Esperamos en el Señor, todos oremos por Él y nos vemos en el 2022 con la gracia de Dios, y si es su misericordia, será presencial.